Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Para la Real de los años 60 y comienzos de los 70, Europa era la penúltima frontera. Por aquel entonces ya había saboreado ascensos y descensos, había jugado finales de Copa, pero aún no sabía lo que era clasificarse para competiciones continentales. El sueño se logró en la temporada 1973-74, con Rafa Iriondo en el banquillo y con el cuarto puesto que se certificó ganando por 3-1 al Castellón en Atocha en la última jornada del campeonato. El premio europeo, además, llegó apenas 7 años después de que Puerto Llano acabara con la leyenda del equipo ascensor. Era un mundo totalmente nuevo para la Real, tanto que su presidente, José Luis Orbegozo, no dudó en trasladarse a Zúrich para asistir al sorteo de la Copa de la UEFA, que se celebró el 23 de julio de 1974. Sorteo en el que, por cierto, la anécdota la puso Joao Havelange, presidente de FIFA desde mayo de ese mismo año. Llegó 2 minutos tarde a la ceremonia, por lo que tuvo que esperar a que finalizara el discurso inicial de Artemio Franchi, presidente de la UEFA, para poder acceder a la sala. De los 3 representantes de la Liga Española en la Copa de la UEFA, la bola que contenía el nombre de la Real fue la última en aparecer. Y en suerte tocó el Baník Ostrava checoslovaco, que también había sido cuarto en su liga a solo 3 puntos del campeón, el Slovan de Bratislava. Orbegozo calificó al equipo centroeuropeo como interesante y bravo. Le preguntaron si le habría gustado otro equipo en suerte, y respondió con la ambición que le caracterizaba. Me gusta este porque es de categoría. Lo que no me hubiera gustado es un equipo mediocre, afirmó. Eran otros tiempos, desde luego. Los sorteos no se retransmitían por televisión, y las declaraciones de Orbegozo no se podían encontrar al día siguiente en la prensa local, que con sus limitados medios apenas podían informar del resultado del sorteo y poco más. La Real 74-75, no obstante, tuvo su acto de presentación en Atocha apenas 3 días después del sorteo, el 26 de julio, y ese fue el momento de obtener algo más de información. El presidente realista explicó que fue a Suiza porque lo consideró interesante para el club, en pleno proceso de crecimiento, y eso era algo en cierta medida excepcional. Todos los clubes españoles sí estuvieron representados en Zúrich, pero por ejemplo no había delegación del Baník Ostrava, por lo que el máximo mandatario Churiurdin no tuvo ocasión de conocer a su homólogo, aunque eso no le impidió venir con la lección bien aprendida para transmitir a la prensa dónde estaba Ostrava, la capacidad del estadio de su rival y su actuación en la liga. Además, Orbegozo reunió en el centro del campo a sus jugadores, 29 en aquel momento antes de tomar las decisiones que perfilaran la plantilla que afrontó la temporada, y les soltó una maravillosa arenga paternal. Es evidente que se ha producido un cambio de orientación que necesita la Real Sociedad al participar por primera vez en una competición europea. Estamos ante una bonita experiencia en la que habrá que trabajar mucho si queremos conseguir buenos resultados, les dijo. El partido de ida debía disputarse en Atocha el 18 de septiembre, la vuelta en Ostrava el 2 de octubre, y ya desde el sorteo, la prensa local acogió anuncios de diversas agencias de viaje para acompañar a la Real en esa primera aventura europea. Por ejemplo, Viajes Ecuador ofrecía entrada para el partido, traslado en autocar y 2 noches de hotel en Praga y una más en Ostrava en habitaciones dobles con baño y régimen de media pensión por 16.500 pesetas. Para que podamos hacernos una idea de lo que eso suponía, el salario mínimo en España en aquella época era de 8.400 pesetas. Con el equipo viajaron 150 aficionados, pero antes de eso se jugó el partido de ida. Quiso la casualidad que Real Sociedad y Baník Ostrava llegaran a este partido europeo después de jugar contra rivales de renombre. El equipo Churiurdin abrió la Liga 74-75 ganando por 3-2 en Atocha al Barcelona, vigente campeón del torneo. Los checoslovacos, por su parte, jugaron en casa también contra el líder de la competición, el Slovan de Bratislava, con resultado de empate 1 gol. Eran otros tiempos, lo venimos diciendo, y la expedición del Baník Ostrava disfrutó en San Sebastián de una recepción en el Ayuntamiento de San Sebastián en la víspera del encuentro. También eran otros tiempos para los que jugaban, no existían las rotaciones. Andoni Elizondo, que había sustituido a Iriondo en el banquillo de la Real, puso sobre el césped de Atocha a las 20 horas del 18 de septiembre de 1974 a los mismos jugadores que se habían peleado unos días antes contra el Barcelona. El debut europeo de la Real, por tanto, lo protagonizaron Urruti bajo palos,
Gorriti, Martínez, Cortabarría y Murillo atrás, con Diego, Urreisti y Gaztelu en el centro del campo y Araquistain, Ansola y Boronat en el ataque. En el minuto 26, Murillo tuvo que dejar su puesto por lesión a Uranga. Martínez fue el primer capitán en Europa. El Banik, con sus 7 internacionales en sus filas, despertó a la Real de su sueño, y como dijo Iturrioz en su crónica para el Diario Vasco, fue superior en técnica, fuerza y fútbol creativo. No estaban desencaminados los que a través de las muy contadas referencias que se tenían señalaban al Banik Ostrava como un equipo de considerable categoría, seguramente el más difícil de cuantos ha correspondido a los 5 conjuntos españoles que estaban clasificados para las distintas competiciones internacionales, añadía en una crónica en la que ya anticipaba el triste desenlace de la eliminatoria, la casi inevitable seguridad de que está perdida. En La Voz de España, Porriño aseguraba en un artículo que tenía el clarividente título de Lección de fútbol centroeuropeo que el equipo checoslovaco había demostrado que la técnica, que la poseen sus componentes, está supeditada a una innegable condición física y atlética de sus hombres, porque el Banik, cuando la Real ya no podía, supo dar un curso de técnica y táctica. Sí que eran otros tiempos, sí, porque el debut europeo de la historia de la Real apenas contó con media entrada en las gradas de Atocha, cuando hoy sería un lleno seguro. La grada, en todo caso, aplaudió a los suyos y también al Banik Ostrava por su espléndida actuación. El partido se decidió con un gol a los 63 minutos de Miroslav Mika, en una jugada que algunas crónicas dicen que vino precedido de una más que sancionable mano. El encuentro se celebró durante bastantes minutos bajo una lluvia que no afectó demasiado, eso sí, al terreno de juego. En su viaje a Ostrava, la Real tuvo un desplazamiento accidentado, de unas 25 horas de duración, con un retraso especialmente notable en Praga, donde la expedición Churiurdin quedó retenida durante 6 horas en el aeropuerto por un intenso temporal y por la avería de uno de los motores de su avión. Los jugadores, eso sí, iban animados a una ciudad lluviosa parecida a Mieres, como la calificó Iturrioz en la previa del encuentro. La vuelta de esa primera eliminatoria se jugó el 2 de octubre de 1974 a las 18 horas locales, una menos que en España, partido televisado en directo en Checoslovaquia, pero no así en España. Y sí que eran otros tiempos, como no nos cansamos de repetir, porque antes de ese choque europeo, el césped del Estadio Bazali acogió un partido de categoría infantil. Y sí, ahí estaba la afición realista, cuyo viaje lo resumía así la crónica de Porriño en La Voz de España. Varios grupos de seguidores guipuzcoanos animaron a la Real Sociedad, causando profunda sorpresa entre la parroquia checa. Hubo varios cambios en el once de Iriondo con respecto al partido de ida. Artola fue el portero titular por delante del lesionado Urruti, y Dígoras ocupó el lugar de Ansola, y Amas entró por Araquistain. Y la Real, con sus 11 jugadores, se lanzó al ataque para buscar la remontada que todos veían imposible, firmando 10 minutos iniciales brillantes. Pero el Banik Ostrava se adelantó en un córner en el que Bojacek enganchó un afortunado remate que sorprendió a Artola y ahí la eliminatoria pareció torcerse definitivamente. Dio igual, el equipo Churiurdin le echó raza y corazón, y Dígoras, Boronat, Amas y Uranga tuvieron opciones claras de igualar el partido y volver a meter a la Real en la eliminatoria. Pero una contra, que culminó Slani con un disparo desde fuera del área, puso el 2-0 y casi la sentencia. Urreisti tuvo que irse lesionado por una dura entrada y entró Araquistain. La Real siguió gozando de más ocasiones de gol, pero nada. Albrecht hizo el tercero en el 66. Poco después, Corcuera sustituyó a Diego. Y en el 80, Coleco cerró una durísima e injusta goleada, 4-0, con la que se culminó la primera eliminatoria europea de la Real. Así fue como se cerró la aventura pionera del equipo Churiurdin en el viejo continente. Eran otros tiempos, no cabe duda.